La amante de mi esposo me envió un video de chantaje. Ella no tenía idea de lo que yo ya tenía guardado. El video duraba 11 segundos. Una habitación de hotel, copas de champán captando la luz, la mano de Nathan en su cintura, la forma específica en que la tocaba, posesiva, practicada, y su rostro girado hacia la cámara con la sonrisa particular de una mujer que había pensado en este momento antes de filmarlo. 11 segundos. Lo vi una vez. Puse mi teléfono boca abajo en el edredón del penthouse y miré el techo de una habitación que había reservado para mí a las 11:47 p.m. la noche anterior. Después de que la recepcionista llamada Rylene había cambiado todos los acuerdos del edificio en 5 suites, mientras sus ojos se volvían cuidadosa y profesionalmente inexpresivos, entonces llegó su mensaje para que me divorciara de él en silencio. O envío esto a todos los que conoces. Levanté el teléfono de nuevo. Leí el mensaje 2 veces. Volví a dejar el teléfono. Mis manos no temblaron. Mis ojos no se llenaron de lágrimas. Noté ambas cosas de la misma manera que uno nota el clima, clínicamente desde la distancia, y las archivé bajo la creciente categoría de cosas interesantes sobre esta situación, porque esto es lo que ella no sabía, no podía saber, no tenía forma de prever. Yo había estado construyendo un caso en silencio, metódicamente y con considerable asistencia legal, durante 7 meses, no contra ella. Aún no sabía de ella, no con certeza, sino contra Nathan, contra el matrimonio, contra la arquitectura específica de una vida que yo había financiado, mantenido, y que poco a poco llegué a comprender que nunca fue realmente mía. Ella pensó que me estaba enviando una amenaza. Me había enviado un regalo. Sonreí al techo del penthouse del Crystal Cove Resort, $1,100 la noche, cargados a mi tarjeta corporativa, la única tarjeta en este hotel que todavía funcionaba. Y pensé, de todas las personas a las que intentar chantajear, elegiste a la que ya tiene un abogado de planta. Luego levanté mi teléfono y llamé a Vesper Crane. Necesito retroceder porque el video no fue el principio. El video estuvo más cerca del final. Llevaba 9 años casada con Nathan Ellery cuando todo esto sucedió. 9 años, que es tiempo suficiente para conocer los patrones de sueño de alguien, y lo suficientemente corto como para seguir sorprendiéndote por la persona en que resultan ser. Nos conocimos en una conferencia en Denver. Yo estaba presentando, él estaba asistiendo, y pasó 20 minutos después de mi charla, haciendo preguntas que, ahora entiendo, eran una forma muy pulcra de atención. Nathan era bueno en llamar la atención. La desplegaba como otras personas usan la colonia, lo suficiente para ser notorio, no tanto como para que pudieras nombrar a qué estabas respondiendo. Mi nombre es Emma Surrell. Dirijo la división de operaciones regionales de una empresa de logística de tamaño mediano, lo que significa que administro un presupuesto de $40 millones, un equipo de 63 personas y suficiente complejidad de procesos como para que la mayor parte de mi vida social, a lo largo de los años, haya sido discretamente despriorizada en favor de las hojas de cálculo. No digo esto para sonar admirable, es solo contexto. Soy muy buena en sistemas. Soy muy buena gestionando recursos, rastreando variables, anticipando puntos de falla. Soy, como Nathan me dijo aproximadamente 40 veces durante nuestro matrimonio, demasiado transaccional y emocionalmente indisponible, y fría de una manera que agota a todos a tu alrededor. Él dijo esas cosas. Las escribí en mi diario. Fui a terapia por ellas. Me estoy adelantando. Nathan trabajaba en la recaudación de fondos de capital privado, lo que suena más específico de lo que es. Recaudaba dinero de inversores para fondos administrados por otras personas. Era un rol construido enteramente sobre relaciones, almuerzos, golf, la lenta acumulación de confianza a través de comidas caras, y era genuinamente bueno en ello. Ganaba buen dinero, no tanto como yo, pero buen dinero. El problema, que solo comencé a entender en el 7º año, era que sus gastos habían superado gradualmente, casi imperceptiblemente, sus ingresos, y la brecha la había llenado yo sin mi conocimiento explícito. La madre de Nathan, Gretchen Ellery, de 58 años, con la estructura ósea de una mujer que había sido guapa y lo sabía, y que nunca había encontrado una forma elegante de envejecer, tenía 4 hijos y opiniones firmes sobre cuál de sus hijos se había casado por debajo de su estatus. Nathan era su favorito. Yo era, según la taxonomía de Gretchen, aceptable. Tenía los ingresos, el título corporativo, la capacidad de planificar y ejecutar unas vacaciones familiares de $20,000 sin visibles complicaciones. Lo que me faltaba, según ella, era calidez. Esa calidez particular, dijo una vez, como si la calidez fuera una frecuencia específica que ella pudiera detectar y yo simplemente no la estuviera emitiendo. Su hermana, Rachel, tenía 29 años y tenía la alegre crueldad de alguien que nunca había estado seriamente incómodo y no entendía por qué otras personas hacían tanto drama al respecto. Conducía un coche cuyos pagos, descubriría después, habían salido de nuestra cuenta conjunta durante 14 meses bajo una partida llamada ajuste de seguro. Había planeado las vacaciones en Crystal Cove durante 6 meses, 5 suites, 14 miembros de la familia, paquetes de spa, créditos para comidas, una reserva para cenar al atardecer en la terraza de la azotea. El resort estaba situado en un acantilado sobre el océano y costaba aproximadamente lo que algunas personas ganan en un año. Y lo que había decidido,
Después de meses de comentarios de Gretchen sobre cómo Emma nunca dedicaba tiempo a que la familia simplemente absorbiera un gesto, un intento de calidez que no producía naturalmente, Nathan me dijo que su bono estaba retenido en una revisión de cumplimiento. Bajé mi tarjeta corporativa. Siempre estaba retenido. La primera señal de que algo andaba mal, más allá de lo habitual, llegó 4 meses antes del resort. En febrero, cuando noté un cargo en nuestra cuenta corriente conjunta de $340 en un hotel de nuestra ciudad, no un resort, no un viaje de trabajo, un hotel a 12 minutos de nuestra casa, busqué la fecha. Nathan había estado en casa esa noche, o eso había dicho. Yo había estado de viaje por trabajo, y no había estado allí para confirmarlo. Me dije a mí misma que era un error, un cargo duplicado, un error del sistema. Puse una nota en el fondo de mi mente etiquetada «Revisar esto», y seguí adelante porque tenía una auditoría de integración de productos la semana siguiente, y mi capacidad para una complejidad adicional estaba genuinamente limitada. La segunda señal llegó en marzo. El teléfono de Nathan, dejado desbloqueado en la encimera de la cocina mientras se duchaba, se iluminó con un mensaje de un contacto guardado como T-Jim. La vista previa decía, anoche fue, y luego se cortaba. No toqué el teléfono. Leí la vista previa. Caminé hacia la ventana y miré el patio trasero durante aproximadamente 90 segundos. Luego hice café. Soy una persona que necesita pruebas antes de actuar. Esto no es frialdad. Es la disciplina de alguien que se ha equivocado antes y lo ha pagado. Así que no confronté a Nathan. No revisé su teléfono. Hice algo que, en ese momento, me pareció desproporcionado y que resultó ser lo más importante que hice. En la primera mitad de ese año, llamé a Vespa Crane. Vespa había sido mi abogada durante 6 años en 3 asuntos profesionales diferentes. Una disputa contractual, una revisión de no competencia, una transacción inmobiliaria, y ella tenía la cualidad que más valoro en un profesional. Me dijo exactamente lo que veía, sin suavizarlo. Tenía 44 años. Había estado en derecho familiar durante 16 años, y en ese tiempo había desarrollado lo que me describió una vez como una tolerancia muy alta a situaciones que parecen complicadas, pero que en realidad son bastante simples si miras los documentos correctos. ¿Quieres documentar antes de decidir?, dijo en nuestra primera llamada sobre esto. Eso es correcto. ¿Qué tienes? Le hablé del cargo del hotel, la vista previa del mensaje, el bono que siempre estaba retenido. Saca todo lo que tengas acceso, dijo. Cuentas conjuntas, declaraciones de impuestos, cualquier plataforma financiera compartida. No muevas nada todavía. Solo mira. Mire, si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas, recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Lo que encontré durante las 6 semanas siguientes requirió una segunda opinión. Traje a Caspian Reed, un contable forense que Vespa me recomendó, que había pasado 21 años haciendo análisis financieros en casos de divorcio y fraude, y que, cuando le expliqué lo que había encontrado, dijo con la indiferencia de un hombre que había dejado de sorprenderse con la gente en el 3er año. ¿Cuánto tiempo llevas consciente de esto? ¿Consciente de qué específicamente? Dije. De todo, dijo. Extendió los documentos sobre la mesa de conferencias en la oficina de Vespa. 3 años de extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, la cuenta de inversión conjunta, y me mostró, línea por línea, lo que Nathan había estado haciendo con el dinero que yo pensaba que se estaba ahorrando. Los pagos del coche a Rachel, cuando yo pagaba $100 al mes durante 14 meses, $17,000, un préstamo personal a su hermano que nunca se había devuelto, $23,000, y los cargos del hotel, no 1, no 2, sino 11 en 18 meses. Todos locales, todos entre semana, todos por debajo de los $400. La geometría ordenada y cuidadosa de una aventura llevada a cabo por alguien que entendía que el truco estaba en mantenerse por debajo del umbral de lo obvio. El total, $94,000 en 7 años. Desviados, invisibles, desaparecidos. Tenía la boca seca cuando Caspian terminó. Mantuve las manos planas sobre la mesa. Miré los números. ¿Es esto procesable?, le pregunté a Vespa. En el contexto de un procedimiento de divorcio, absolutamente, dijo ella. Disipación financiera de bienes conyugales. Documentamos todo. Presentas cuando estés lista. Todavía no estoy lista, dije. Ella asintió. Ya lo había oído antes. Está bien. Construimos el expediente. Tú me dices cuándo. Salí de esa oficina en abril. Volví a casa, preparé la cena y me senté frente a Nathan en la mesa de la cocina, y lo escuché hablar sobre un fondo que estaba presentando en Dallas, y puse pasta en mi tenedor, y pensé, aún no, mayo, luego, junio. Contraté a una investigadora privada, una mujer llamada Odiel Foss, con 12 años de experiencia en investigación doméstica, que tenía el tipo de rostro específicamente diseñado para ser olvidado, lo que según ella, era su mayor activo profesional. En 3 semanas confirmó que el contacto guardado como T-Jim era una mujer llamada Tara, que trabajaba en el edificio de Nathan, tenía 31 años y se reunía con él aproximadamente una vez a la semana en distintos lugares. Lo que Odiel estimó, basándose en el patrón y la duración, era de al menos 8 meses. La documentación de Odiel incluía fechas, ubicaciones y registros de vehículos. No incluía fotografías.
Le había dicho específicamente que no necesitaba fotografías porque no las necesitaba. Lo tenía todo lo demás. Presenté el paquete de pruebas a Vesper. Reservé Crystal Cove. No le dije a nadie. Esto es lo que me dije a mí misma en ese momento. Y quiero ser honesta al respecto. No estaba planeando nada. No conscientemente. No llegué a Crystal Cove con una estrategia trazada. Lo que tenía era información y una serie de decisiones que estaban listas para ser tomadas, y la paciencia particular de alguien que ha estado gestionando la complejidad, el tiempo suficiente para saber que el momento adecuado se anunciará por sí mismo. Simplemente no esperaba que se anunciara de la forma en que lo hizo. Llegamos a Crystal Cove un viernes, 14 miembros de la familia en 5 suites. El resort era todo lo que las fotografías habían prometido. Vistas al acantilado, bugambilias en cada terraza, esa luz costera específica que hace que todo se vea un poco más hermoso de lo que es. Tenía el itinerario impreso, tenía las reservas de cena confirmadas, tenía la lista de alergias de Gretchen, frutos secos, mariscos y algo que describió como un problema con ciertas frutas de hueso que nunca se ha diagnosticado formalmente, comunicado a la cocina con antelación. Nathan estuvo agradable ese primer día, incluso atento. Me tomó la mano brevemente en la terraza antes de la cena, lo cual era tan inusual que lo noté. Lo archivé bajo la categoría equivocada, y casi sentí que algo se suavizaba. Casi. El sábado fue el día en que sucedió. La familia había estado en la piscina. Me excusé a media tarde para ir al baño. 5 minutos, quizá menos. Y cuando volví por el vestíbulo, el grupo de sillas donde había estado nuestro grupo estaba vacío. El equipaje que habíamos estado moviendo entre los salones seguía allí. Todo lo demás se había ido. Me quedé allí un momento, mirando las sillas vacías, las bolsas abandonadas, el horrible silencio específico de un espacio que recientemente había tenido gente, y ahora no. Mi teléfono vibró. Nathan, relájate, Emma. Es solo una broma. Quizás te guardemos postres si nos encuentras. Emojis de risa. Una foto de toda la familia en la azotea. Cócteles en alto. El atardecer detrás de ellos. Cada rostro brillante y abierto y completamente despreocupado. Sin mí. He intentado desde entonces describir con precisión lo que sentí. Y sigo fallando porque las palabras que busco son demasiado dramáticas. Y la realidad era de alguna manera peor que dramática. Era mundana. Era la mundanidad completa y casual de personas que simplemente no habían pensado en mí en absoluto. No crueldad como decisión, crueldad como ausencia. El tipo que ni siquiera se registra como crueldad para las personas que la cometen. El recepcionista, Riley, de unos 24 años, con el rostro cuidadoso de alguien entrenado profesionalmente para no reaccionar, había visto todo. Sus ojos, cuando los encontré, tenían una lástima que no quería y no podía permitirme. Caminé hacia el mostrador. Riley, dije, las 5 suites están a mi nombre, ¿correcto? Sí, señora. Suites, cenas en restaurantes, spa, todo. Hazme algunos cambios. Le dije lo que necesitaba. Sus ojos pasaron por varios ajustes. Su profesionalismo se mantuvo. Hizo los cambios. El vestíbulo permaneció en silencio. Mis manos permanecieron firmes. Caminé hacia el ascensor. Fui al ático al que me había mudado. Me senté al borde de la cama y me permití exactamente 12 minutos de sentir todo lo que había estado reprimiendo durante 7 meses. Luego abrí mi laptop. Luego llamé a Vesper Crane. Es hora, dije. Ella no pidió contexto. Ella dijo, presentaré los papeles por la mañana. Mi teléfono había estado estallando de mensajes de texto desde la foto de la azotea. Gretchen, Emma, no te enfades. El pescado está delicioso. Rachel, fue divertido. Deja de ser dramática. Nathan, a medianoche. ¿Dónde diablos estás? Esto es patético. Le dejé llamar 3 veces. A la cuarta respondí. Te reías de mí, le dije. No conmigo. Hay una diferencia. Todo lo haces por dinero, dijo. Su voz tenía el tono de alguien que había practicado una queja tantas veces que se había vuelto un reflejo. Eres fría, Emma. No es de extrañar que nadie te quiera cerca. Había escuchado esa frase en varias configuraciones durante años. Mi terapeuta, la doctora Ren Soloway, quien había pasado 18 años en terapia individual y de pareja, y que me había dicho en nuestra última sesión, muy discretamente, Emma, necesito que consideres que la indisponibilidad emocional en este matrimonio puede no provenir de ti. Me había ayudado a entender lo que estaba escuchando cuando Nathan decía eso. ¿Para qué era? ¿Qué pretendía lograr? Tienes razón, dije. Soy fría. Colgué. Moví mis ahorros a una cuenta privada. No todos, solo los míos. La porción que Caspian había delineado claramente como propiedad separada. Cambié todas las contraseñas compartidas. Transferí las pólizas de seguro. Le envié a Vesper la confirmación que necesitaba. Luego, como no podía dormir y necesitaba hacer algo con mis manos, pedí servicio de habitaciones. Salmón sellado. Una copa del buen Borgoña. Un pequeño arreglo floral que no había pedido, pero que el resort había enviado de todos modos como cortesía del penthouse. Y me senté junto a la ventana mirando el océano hasta que amaneció lo suficiente como para llamarlo mañana. A las 6:45 a.m. me vestí. Traje de lino color crema, el que uso cuando necesito sentirme como una versión de mí misma que no puede ser perturbada. Café negro de la habitación. Estaba en el vestíbulo a las 7:02.
Bajaron a las 7:31. Los vi aparecer del ascensor en un grupo disperso. Gretchen primero, con la expresión de alguien lista para hablar con la gerencia. Luego Rachel. Luego el hermano de Nathan, Cord, con su esposa, Emily. Luego el resto. Luego Nathan. Me vio antes de llegar al mostrador de recepción. Su cara hizo el cálculo que le había visto hacer 1000 veces. Rápido. Invisible para cualquiera que no lo conociera. Y terminó en ira, porque la ira siempre había funcionado antes. No iba a funcionar esta mañana. Gretchen llegó primero al mostrador. Ha habido un error. Mi llave del spa no funciona. Ninguna de las llaves de las habitaciones funciona. No hay error, dije. Lo dije en voz baja, a un lado, y el vestíbulo experimentó un sutil cambio acústico. 14 personas recalibraron su atención. La voz de Nathan, cuando la encontró. Emma, baja tu tarjeta, ahora. Lo miré. Tenía la certeza de un hombre al que nunca, en 9 años, se le había dicho que no por la persona que siempre tenía la tarjeta. El acuerdo de facturación está cancelado, dije. Su habitación expiró hace 10 minutos. Ryland, detrás del mostrador, se aclaró la garganta con la determinación de un hombre que había sido informado y estaba listo. El saldo pendiente, la cena de anoche en la azotea, los cargos del spa, el minibar de 4 suites, es de $6,420. El número aterrizó en el vestíbulo como un objeto físico. La expresión de Gretchen pasó por fases. Luego se rió. Esa risa, la que desplegaba cuando algo inconveniente necesitaba ser minimizado socialmente. ¿Estás haciendo esto por una broma? Estoy haciendo esto, dije, porque tomaste $20,000 de mi dinero. Me dejaste sola en el vestíbulo con el equipaje y enviaste emojis de risa. ¿Con qué dinero?, dijo Nathan. Se había acercado, demasiado cerca. La forma en que lo hacía cuando quería usar su tamaño como puntuación. ¿Tu dinero? Yo también trabajo, Emma. Todo lo que tenemos es... ¿Con qué dinero?, dije. Y algo en mi voz sonó diferente a lo habitual, porque el vestíbulo se quedó muy quieto. ¿Tu bono imaginario? ¿O el dinero que has estado sacando de nuestra cuenta conjunta para cubrir los pagos del coche de Rachel durante los últimos 14 meses? Rachel hizo un sonido. Nathan se puso del color de algo recién blanqueado. Tú revisas las cuentas, dijo suavemente. Yo revisé todo, Nathan. Abrí mi bolso. El sobre había estado allí desde el jueves, preparado por Vesper, impreso en su oficina, sellado por mí. Revisé los cargos del hotel. Revisé el préstamo a Cord que nunca volvió. Revisé los 14 meses de transacciones que Caspian Reed, es un perito contable, Nathan. No es alguien con quien tengo una relación. Quiero dejar claro, pasó 6 semanas documentando. Le extendí el sobre. Él no lo tomó. Lo puse en el escritorio delante de él. Las llaves del apartamento, el control remoto del garaje, una copia de la demanda que mi abogado presentó esta mañana, que te será notificada formalmente la semana que viene. Y una nota explicando que la orden de alejamiento, que te impide entrar en la propiedad, ha entrado en vigor a partir de las 9 de la mañana de hoy. ¿Tu casa? Gretchen intervino detrás de él. Su voz se volvió algo estridente. Él vive allí. La hipoteca está a mi nombre, dije. El pago inicial fue mío. Él fue un invitado durante 9 años y fui muy hospitalaria. Seguridad. 2 hombres con blazers a quienes Ryland había llamado discretamente hacía 10 minutos, bendito sea, aparecieron a ambos lados del área del mostrador, sin tocar a nadie, solo presentes. La voz de Nathan se quebró. Luego volvió más dura. Nadie más te aguantará, Emma. Lo sabes. Te quedarás sola. Te lo merecerás. Dejé de caminar. Me di la vuelta por última vez. Lo miré. Este hombre con el que me había casado. Este hombre cuya familia había alimentado, llevado de vacaciones, regalado y absorbido. Este hombre que había estado en una habitación de hotel 40 pisos debajo de mí la noche anterior, con su mano en la cintura de otra mujer, mientras yo estaba sentada en un penthouse que había pagado observando el océano, y sentí algo que no era ira, y no era dolor, y no la fría satisfacción que había esperado. Estaba más cerca de la claridad particular de una decisión que ha sido tomada y no puede ser deshecha y que en su esencia es correcta. Bien, dije. Caminé hacia la luz del sol. El auto era un SUV negro del servicio de transporte del resort. El nombre del conductor era Tomush, y no intentó conversar, lo cual agradecí profundamente. El océano era visible a la izquierda mientras subíamos por la carretera de acceso, y mantuve mis ojos en él. Mi teléfono vibró. No Nathan, no Gretchen, no Rachel. Número desconocido. Necesitamos hablar. Sé cosas sobre Nathan que lo destruirán por completo y creo que querrás escucharlas. Lo leí 2 veces. Luego pensé en el video que había llegado a las 11:23 la noche anterior. 11 segundos. Champán. La mano de Nathan. La sonrisa que había sido actuada para mi beneficio y pensé en el mensaje debajo de ella. Divórciate de él en silencio. O envío esto a todos los que conoces. No había respondido a ese mensaje. Se lo había mostrado a Vesper a través de una captura de pantalla a medianoche, y ella había dicho, extorsión, útil, guarda todo. Y ahora este número, contacto diferente. Sé cosas que lo destruirán por completo. El mundo de Nathan, comenzaba a entender, era más grande y más complicado de lo que había imaginado, incluso después de todo lo que creía haber encontrado. Tenía el rastro financiero, tenía la investigación de Odiel, tenía la presentación de Vesper y la contabilidad de Caspian y la doctora Soloway con 18 años de experiencia. Y al parecer, había más. Miré el mensaje por un largo momento.
Tomush hizo un suave giro a la derecha. El océano desapareció de la vista. Contesté con 2 palabras. Dime, voy a contarte lo que pasó después, pero aún no. No en esta versión de la historia, porque lo que quiero que entiendas, lo que se perdió en todo eso, en el vestíbulo y el video y la contabilidad forense y la factura impagada de $6,000 y la orden de alejamiento y el número desconocido con su oferta de más destrucción, es lo que sentí sentada en ese coche. No triunfo, no alivio, ni siquiera la fría satisfacción que había acumulado discretamente durante 7 meses. Lo que sentí fue muy simple, y no he podido mejorar las palabras para ello, así que solo usaré las que tenía. No hice una sola cosa de la que me avergüence. Nathan me había dicho unas 40 veces en 9 años que yo era fría, transaccional, que mi forma de moverme por el mundo era demasiado precisa, demasiado documentada, demasiado carente de la calidez que requería la verdadera intimidad. Tal vez tenía razón. Tal vez el instinto que me llevó a la oficina de Vesper en abril, que me hizo contratar a Odiel, que me hizo guardar los registros de cargos del hotel y tomar las capturas de pantalla y tener el sobre impreso y sellado, y en mi bolso para el jueves. Tal vez ese instinto era frío, o tal vez era justo lo que parece cuando alguien a quien le han dicho que no es suficiente decide, muy discretamente, volverse innegable. El teléfono volvió a vibrar, un mensaje largo esta vez. Lo leí despacio 2 veces, y luego miré por la ventana la carretera que se desplegaba ante nosotros y pensé, Nathan ha estado construyendo un fuego mucho más grande de lo que yo sabía, y le entregó cada cerilla a alguien que finalmente me las entregó a mí. Vesper contestó al segundo timbrazo. Necesito añadir una reunión esta semana, le dije. Hay nueva información. ¿De quién? Me preguntó. De alguien que lo conoce, alguien que ha estado esperando el momento adecuado. Observé a un halcón describir un arco sobre un matorral en la colina. Al parecer, este es el momento. Vesper guardó silencio un segundo. Luego, con la voz que usaba cuando las cosas se ponían interesantes, me dijo, envíame todo. Le reenvié el mensaje. Puse el teléfono boca arriba sobre mi rodilla y miré la carretera y respiré lentamente por la nariz y exhalé por la boca. La forma en que la doctora Soloway me había enseñado. La forma en que se respira cuando no estás en pánico pero quieres adelantarte a la posibilidad. No estaba en pánico. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, completamente tranquila porque esto es lo que pasa cuando construyes un caso cuidadoso, documentado y metódico contra la vida que has estado viviendo. Cuando está terminado, cuando la demanda está presentada, y las cuentas están separadas, y las llaves están en un sobre, y estás en el coche y te alejas, no queda nada contra lo que aferrarse. La contención ha terminado. Lo que viene después no es justicia exactamente. Es algo más tranquilo que eso. Es la primera mañana de un tipo diferente de contabilidad, donde cada activo es tuyo, cada partida es honesta, y la única persona responsable del saldo eres tú. Nathan me había dicho que nadie más me aguantaría. Yo le había respondido bien, y lo decía en serio, no como una herida, como un hecho. No necesitaba que nadie me aguantara. Por fin, necesitaba dejar de aguantar a los demás. 6 meses después, Vesper finalizó el acuerdo. Los activos de Nathan, lo que quedaba de ellos, después de que la contabilidad forense de Caspian revelara los $94,000 completos en fondos matrimoniales disipados, se dividieron con la precisión que exigía la documentación. Los pagos del coche se recuperaron como reclamaciones de propiedad separada. El apartamento siguió siendo mío. La contabilidad forense se convirtió en la prueba C en el procedimiento, y la información de los números desconocidos se convirtió, en palabras de Vesper, en el tipo de cosas que aceleran considerablemente los plazos. No te diré qué información era esa, no porque no sea dramática, lo es, sino porque la historia de Nathan es su propia ruina, y ya he cargado suficiente con su peso. Lo que sí te diré es esto. Rylan, el recepcionista de Crystal Cove, me envió una carta 2 meses después, escrita a mano en papelería del resort, que sospecho que técnicamente no tenía permitido usar. Dijo que esperaba que estuviera bien. Dijo que había visto muchas cosas detrás de ese mostrador, pero que verme salir a la luz del sol esa mañana era algo en lo que pensaba. La enmarqué. Está en la pared de mi oficina, junto a mi tarjetero corporativo y una fotografía del océano. Y la doctora Wren Soloway, en nuestra última sesión antes de que le dijera que creía que estaba lista para terminar con las sesiones semanales, dijo algo que he conservado. Emma, lo más frío que hiciste fue mantenerte cálida para personas que lo usaban en tu contra. Hizo una pausa. Lo más valiente que hiciste fue parar.